Si digo que Gaudí es un genio, no supone una sorpresa para ninguno de vosotros, pero os voy a contar una de las genialidades de Gaudí que posiblemente sí que os vaya a sorprender, y es que él era capaz de diseñar estructuras tan complejas como esta, como la Sagrada Familia de Barcelona, sin utilizar las matemáticas. Eso es el sueño de cualquier estudiante de ingeniería. Bueno, pues vamos a ver cómo parte de su genialidad era esta, que se le ocurrió un método de diseñar cálculos estructurales, de hacer cálculos estructurales, quitando la palabra cálculo, sin hacer cálculo, sin utilizar las matemáticas. Bueno, la obra más famosa de Gaudí es precisamente esta, la Sagrada Familia de Barcelona, pero hay que decir que originalmente la construcción de este templo no le fue asignada a Gaudí, sino a Francisco de Paula. Francisco de Paula fue el director de esta construcción hasta 1883. En 1883 le pasó el relevo a uno de sus ayudantes, que era precisamente Gaudí. El diseño original, como vemos, era bastante más modesto de lo que es ahora. Este es el diseño de Francisco de Paula, que era hacer un templo neogótico, era recuperar las construcciones góticas que se habían hecho unos siglos antes y trasladarlas a su época actual, a la época actual para ellos, que era finales del siglo XIX. Bueno, vamos a ver que Gaudí es famoso por muchísimas construcciones que hizo, muchísimos diseños, pero la obra de su vida fue precisamente la Sagrada Familia de Barcelona. En ella estuvo trabajando desde el año 83, que pasó a ser el director, hasta 1926. Hay que tener en cuenta que son 43 años dedicados a esta obra. Y desde 1911 trabajó exclusivamente, únicamente en la Sagrada Familia de Barcelona. El diseño era tan complejo que hoy en día, casi 100 años después de la muerte de Gaudí, todavía no se ha terminado la obra. Vamos a ver algunas características fundamentales de la obra de Gaudí que fue capaz de trasladar a la Sagrada Familia de Barcelona, al diseño de la Sagrada Familia de Barcelona. Aquí vemos otra de sus obras más emblemáticas, la Casa Milà, más conocida como La Pedrera. La principal característica que vemos siempre en las obras de Gaudí es que no hay ángulos rectos. No hay líneas rectas ni hay ángulos a 90 grados, sino que todo normalmente tiene curvas. ¿Y por qué es esto? Porque para Gaudí una de sus fuentes de inspiración era la naturaleza. Lo que quería Gaudí era, digamos, utilizar la arquitectura para acercar al hombre a la naturaleza y que vivamos cada vez en un entorno más cercano de la naturaleza. Por lo tanto, sus obras siempre toman como fuente de inspiración elementos naturales. Esto nos puede recordar a las olas del mar, hay otros elementos que nos recuerdan a las plantas, a los árboles, y también hay muchas construcciones de Gaudí que incluso nos recuerdan a animales, pero siempre está relacionado con la naturaleza. Y el segundo aspecto que era muy importante para Gaudí era la religión. Era un hombre con un sentido religioso muy profundo y era muy espiritual. Entonces, en la Sagrada Familia de Barcelona quería unir estos dos conceptos, su amor por la naturaleza y su espiritualidad. Y para eso quería hacer un templo, pues como decía antes, tan impresionante que de hecho ni siquiera se ha logrado terminar hoy en día, casi 100 años después de su muerte. Pero vamos a ver cuál era su secreto. ¿Cómo pudo ser Gaudí capaz de diseñar estas estructuras tan complejas desde un punto de vista estructural? Es decir, hacer un cálculo estructural preciso para que toda esta estructura no se venga abajo, sin dominar las matemáticas. Ya él, cuando era un estudiante, tenía bastantes problemas a la hora de hacer este tipo de cálculos. Bueno, para eso vamos a tomar esta imagen. Tenemos un puente, que es un puente que forma un arco de piedra, que es una estructura muy similar a la que podemos ver dentro de la Sagrada Familia de Barcelona. Es decir, tenemos una estructura que está formada por elementos de piedra. Los elementos de piedra son capaces de soportar la compresión muy bien, pero la tracción no. Si aparecen tensiones de tracción, nos van a aparecer fisuras, se van a abrir y van a fallar. Entonces, ese es el punto que tiene en común este puente de piedra con la estructura que estaba diseñando Gaudí, y eso Gaudí lo sabía perfectamente. Yo tengo que diseñar una estructura en la cual todos los elementos estén comprimidos, porque mis piedras, si están comprimidas, resisten muy bien las tensiones, y si aparecen tracciones, si en algún momento aparecen fuerzas que las intentan despegar, se van a abrir fisuras y eso se va a venir abajo.
Y Gaudí se fijó precisamente en esta imagen, no solamente en la parte de arriba, sino también en la parte de abajo. Y dijo, esta forma que tengo arriba es exactamente igual que esta forma que tengo abajo. ¿Y qué significa esta forma que tengo abajo? La forma que tengo abajo es la forma de una catenaria. Es la forma de un elemento, como una cadena, que esté sometido a su propio peso, que se va a curvar así. ¿Y qué tiene en común la cadena con los arcos de piedra? Pues tienen en común que son un problema inverso. No solamente porque uno lo dibujemos por arriba y otro lo dibujemos por abajo. Hemos dicho que estas piedras solamente pueden estar comprimidas. Si aparece tracción, fallan. Bueno, pues resulta que una cadena, al igual que esta cuerda, solo puede estar traccionada. Si la intento comprimir, falla. Si la intento flectar, no tiene ninguna rigidez. Si la intento torsionar, tampoco. Lo único que puede resistir esto es fuerzas de tracción. Es decir, si yo hago una estructura de cuerdas, solamente soporta fuerzas de tracción. Si hago una estructura de piedras, solamente soporta fuerzas de compresión. Luego aquí tenemos el mismo problema, solo que uno es el inverso del otro. Entonces lo que Gaudí pensó fue, los constructores del gótico eran capaces de realizar estas estructuras tan complejas, de dibujar las líneas de empuje a través de los arbotantes utilizando los pináculos, para que ninguna de estas líneas de empuje saliese fuera de las columnas, no apareciesen tensiones de tracción y esto no se viniese abajo. Pero esto requiere unos cálculos muy complicados. Y Gaudí dijo, vamos a ver si somos capaces de simplificar esto. Y la genialidad de Gaudí fue decir, yo esto no lo sé resolver, pero esto sí. Y esto es exactamente el mismo problema, pero puesto boca abajo. ¿Y cómo puedo resolver este problema? ¿Por qué sí que soy capaz de resolver este problema? Porque no tengo que hacer cálculos. Voy a hacer una maqueta en la que voy a utilizar cuerdas y voy a utilizar estos saquitos que veis. Dentro de esos saquitos colocaba pequeños perdigones, pequeños plomos, y cada uno de esos sacos tiene un número de perdigones preciso para representar el peso de alguno de los elementos estructurales. Si nos acercamos podéis ver que cada una de estas cuerdas tiene una forma muy precisa, y para darle esa forma precisa lo que tenemos que hacer es poner más o menos perdigones en cada uno de los sacos. Poniendo más o menos perdigones, poniendo más o menos sacos y moviendo los sacos de sitio, podemos darle la forma que queramos a todas estas cuerdas. Y así fue como Gaudí construyó la maqueta de la Sagrada Familia de Barcelona, utilizando esto, que es lo que llamamos cada una de estas cuerdas es un funicular de cargas. Es la forma que adopta un elemento como una cuerda o una cadena cuando está sometida a una serie de cargas. Y él dijo, bueno, pues este es el problema inverso que el de las piedras. Si estas cuerdecitas están solo traccionadas, porque solo pueden estar traccionadas, si yo esto lo doy la vuelta, mis piedras solamente van a estar comprimidas. Cada uno de esos saquitos tiene un peso específico. Luego, cada uno de estos elementos que vemos, como estos pináculos de la Sagrada Familia de Barcelona, tiene el peso que corresponde a esos perdigones que vemos en cada uno de los saquitos que vemos abajo. Y estas columnas que tienen estas formas tan extrañas, que Gaudí buscaba precisamente estas formas para que nos recordasen a la naturaleza, para que cuando entremos ahí dentro sintamos que estamos como dentro de un bosque, que esas columnas tienen un poco formas de árboles. Bueno, pues esas formas tan precisas las conseguía precisamente con esos saquitos, y todas esas columnas que vemos siguen la forma de las cuerdecitas. ¿Vale? Se me ha olvidado decir que esa maqueta la podéis ver en la Sagrada Familia de Barcelona. En la cripta, si la visitáis, podéis ver esa maqueta que os he mostrado en esas imágenes. Y así conseguía estas estructuras tan impresionantes como, por ejemplo, las columnas de esta entrada, de este pórtico de la Pasión. Esas formas están conseguidas a través precisamente de esas maquetas, y así consiguió darle esta forma tan espectacular. Así que fijaros que hay veces que un genio es un genio porque es capaz de resolver un problema tan difícil que ningún otro ser humano ha sido capaz de resolverlo, y hay otras veces que un genio como Gaudí es un genio porque es capaz de ver algo que estaba delante de nuestras narices, que era simplemente vamos a darle la vuelta al problema y vamos a hacerlo más sencillo.